Seguimos en Tribuna Podcast, una entrevista especial a un querido amigo y a un colaborador de siempre de esta plataforma, Janel Ferreras. Un placer. Saludos, saludos. A casa llena, para mí un placer, un privilegio compartir con tres jóvenes tan talentosos como ustedes tres. Y qué bueno que cada cierto tiempo entonces me dan la oportunidad de llegar a través de este espacio de RNN. Janel, quiero empezar con una pregunta sobre el tema haitiano. Hace unos días estoy observando en mi biblioteca una revista, la revista Renovación de Julio César Martínez, un artículo del 1972 que expresaba, haciendo un relato de la época de Rafael Leónidas Trujillo, que Trujillo en un momento tenía las intenciones de invasión del pueblo haitiano, al punto que decía ese artículo que quería la embajada, el consulado, todo ocuparlo Rafael Leónidas Trujillo. ¿Cuál es la realidad y hoy en día lo que estamos viviendo con la invasión haitiana? Mira, Giovanni, nosotros para poder analizar el tema haitiano, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, es indispensable conocer la historia. Porque si tú no conoces la historia, no vas a poder evaluar el tema haitiano. Nosotros logramos la independencia a través de un movimiento, de un pacto llamado el Pacto de la Trinitaria. En el 1938 se hace el pacto y en el 44 el Trabucazo. Desde la fundación de la República, 27 de febrero del 1844, hasta hoy, 2025, el dominicano que mejor ha entendido la política haitiana es Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Pero por mucho, nadie está cerca de Trujillo. Nadie, ni Joaquín Balaguer, ni Santana, ni Báez, ni Lilis, nadie. Y no se diga de los presidentes que han gobernado post Trujillo. Lo que Trujillo tenía respecto a la planificación estratégica del pueblo haitiano iba más allá del entendimiento del propio pueblo haitiano. Trujillo establecía una teoría que también yo la comparto, y es que el pueblo haitiano no se puede manejar con un enfoque de democracia, porque la democracia es un modelo político de gente civilizada. Y los haitianos lo que menos tienen es civilización. Los haitianos se manejan más con monarquías y dictaduras que con democracia. De hecho, quien logra la independencia en Haití el 1 de enero de 1804, Jean-Jacques Dessalines, o Dessalines, a los 9 meses de lograr la independencia, lo primero que hace es que se convierte en monarca, Jacques I. ¿Por qué Dessalines se convierte en monarca? Porque Dessalines sabía que ese pueblo que había heredado de la colonia de Saint-Domingue, él no podía dirigirla con sistemas republicanos que venían de la Revolución Francesa. Porque hay una construcción también muy mal dicha. La erradicación de la esclavitud no es un componente haitiano, eso no es verdad, eso es francés. Eso es del 1789 con la Revolución Francesa. Cuando los franceses hacen esa revolución, que en ese parlamento, al lado derecho se ponen los conservadores y al lado izquierdo los revolucionarios, decapitan al rey de Francia y a la reina. Esos movimientos revolucionarios y de lucha por el hombre llegan a la isla. Pero ¿qué sucede? La colonia de Saint-Domingue, los colonos, que se dividía la colonia francesa en 3 bloques, los Grand Blanc y los Petit Blanc, que eran los blancos altos y pequeños, los mulatos, que eran los hijos de esos potentosos blancos franceses con las esclavas, y los negros africanos, que eran prácticamente el 84% de la población, de la pirámide poblacional de Saint-Domingue. Ellos sabían que a esos negros traídos de África Central y África Occidental era imposible manejarlo con democracia, porque no iban a entender ese modelo. Los haitianos son más de 37 grupos, entre 27 a 37 grupos distintos que llegaron de África, que lo organizaron en sistemas inhumanos, bajo un azote increíble, y que no tenían ningún derecho. Por eso la esclavitud de este lado fue totalmente diferente, porque los españoles permitieron a partir del 1517 que el blanco español y la negra se casaran. Mestizaje. Que el aborigen y el mulato se casaran, no había problema. El mestizaje aquí fue perfecto. Pero ¿qué pasa con Haití? Haití no conoce de democracia. La democracia tiene elementos que tienen que ver con orden parlamentario,
en Haití todavía en el 2025 no se ponen de acuerdo. La democracia tiene que ver con gente con lectura y civilización. Los haitianos, aunque se la den de intelectuales, una élite de ella, los haitianos en el 2025 están enterrando un gallo en la tierra con cal para resolver un tema diplomático. Ni siquiera África va por ahí. Es una raza Yo primitiva. tengo que hacerte un paréntesis ahí, porque se dice mayormente que la diplomacia haitiana nos lleva a la milla a nosotros. Esa es la construcción. ¿Qué? Y la construcción es una mentira que se repite muchas veces y se la cree. Haití no le lleva la milla a nadie en nada, porque el país más atrasado del mundo es Haití. Mira, cuando los haitianos logran la independencia el 1 de enero del 804, ¿qué le deja la colonia francesa de Saint-Domingue a los haitianos? A ellos. Le deja más de 3.000 plantaciones de café. Le deja más de 2.900 plantaciones de añil. Le deja 182 fábricas de ron. Le deja 840 ingenios. Le deja haciendas de cal, le deja todo. La colonia de Saint-Domingue, este Haití que está aquí, en un momento determinado, le aportó al mundo, escuchen bien, 66 de cada 100 libras de azúcar que consumía el mundo, esa colonia. Pero además, en un momento fueron más ricos que las 13 colonias inglesas en Norteamérica, esa colonia de Saint-Domingue. Y en 2 siglos, los haitianos han convertido eso en un vertedero de gente que no se cuida ni ellos mismos, porque tú lo ves hablando de derechos humanos aquí, pero ¿cuáles son los derechos de ellos allá? Así es. Hay un derecho que está primario, el derecho humano, en cualquier territorio que no es el tuyo, que es el derecho migratorio. Usted no puede ir a mi casa a las 8 de la noche a buscar cena y a dormir cuando usted ni vive en mi casa ni tiene habitación allá. Usted entra a mi casa cuando yo le doy la cortesía de que usted me visite y que se pase un fin de semana en mi casa. Luego usted puede decir al otro día en la mañana, Janel, yo me desayuno con frutas o con pancakes. Pero tú no puedes ir a mi casa a exigir sándwich de jamón y queso cuando yo no te he invitado a entrar. Entonces los haitianos, en esa narrativa falsa, han construido una desgracia para la isla que es muy peligrosa, porque todos los problemas haitianos en Haití se han extrapolado a la República Dominicana. Por eso vemos hoy una conducta que es haitiana, como es la agresión a la DGC y a la policía. El dominicano aquí, después de la muerte de Trujillo, lo pensaba muy bien para levantarle la voz a un cabo de la policía. Aquí hay gente en la calle que le levantan la mano a los coroneles. Hay una cultura de irrespeto a la autoridad. Eso de meterse la mano en los pantalones para ensuciar a un médico en la sala de un hospital es una actitud haitiana. Eso del secuestro es una actitud haitiana. Eso del escándalo del Gagá, que es otra construcción, nosotros tenemos un grupo de sinvergüenzas ahora, que con ese afán de fusionar la isla, ha dicho que el Gagá es dominicano. El Gagá no es dominicano. El Gagá viene con los barcos africanos de África y se concentra en los lugares donde había esclavitud. El Gagá es africano-haitiano y tiene su mayor esplendor en esa colonia de Saint-Domingue porque allí había un 85% de esclavos. Los dominicanos no son de los de Gagá. De hecho, el sincretismo mágico religioso, que lo recoge muy bien Alejo Carpentier en El Reino de este Mundo, en una obra literaria que yo le invito a los dominicanos que lean, para que conozcan la dinámica haitiana. Los haitianos le cambiaron el nombre a todos los santos de la península ibérica. Y nosotros fuimos asumiendo algunas cosas. Por eso, San Miguel Arcángel, de Portugal y de España, esa zona, para los haitianos ese es Believe el Cantoné. San Santiago, en la península ibérica, para los haitianos es según Valenyó. Santa Ana de España, para los haitianos es Anaísa Pierantó. Entonces, esos nombres que ellos fueron creando, porque los haitianos lo crearon todo, de repente tomaron a Santa Clara y le pusieron Esidifredá, Ogún Balagrí, Ogún Batalá, y le fueron poniendo las divisiones del punto africano y crearon su religión, crearon su dialecto, el patuá, crearon su idioma, el creol haitiano. En el mundo siempre ha habido sincretismo religioso. Sí, pero ¿qué pasa? El sincretismo religioso siempre fue a la par de la cultura de los pueblos. Sí. África, a pesar de que Haití es un desprendimiento de África, África ha avanzado. En África hay líneas aéreas, en África hay edificios. Un país africano es miembro de los BRICS. En África hay puertos. Cuando tú miras hacia Haití, Haití todos los días está peor. Porque no es un asunto de levantamiento de frontera. No es un asunto que nosotros tengamos problemas con los haitianos. Nosotros no tenemos problemas con color. Eso es una dama blanca. Yo soy un hombre negro. Ustedes son mestizos. O sea,
En la República Dominicana hay un mestizaje perfecto. Aquí no se detiene a nadie en la calle por su color de piel. Aquí no se para a nadie del asiento del metro porque es negro. Aquí no se deja entrar a nadie al Congreso porque es un diputado negro. Eso nosotros no tenemos problema. No, no lo tenemos. El problema nosotros es con la forma de convivencia. Con tú desbaratar un apartamento en la ciudad Juan Bosch para hacer un altar y clavar una estaca de cuava en el centro con velas de que para beberte la sangre de un chivo y que sea negro. Esa cultura diabólica no es una cultura dominicana. Porque nuestro pacto, y ahí es importante destacar, nuestro pacto es trinitario. Y la trinitaria viene del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El pueblo que no sabe de dónde salió, se va a perder en el tiempo. Y esa es la gran desgracia que tiene el pueblo dominicano hoy, que no sabe quién es Duarte, qué fue la filantrópica, qué fue la dramática, qué fueron las comunicadas, y mucho menos saben el origen de la bandera. Yo quiero ir sobre tus propios pasos, porque hablábamos de Gagá hace un momento, y aquí hubo esclavos negros. Claro, no una esclavitud como salvando la distancia de lo que había en Haití. Pero con esas migraciones de Haití, de la caña, los esclavos que vinieron de África, aquí no hubo Gagá como tal. Sí. Porque ahí todo, es decir, tú me dices el Gagá no es dominicano, perfecto, pero no hubo, porque la transculturización pasa. Sí, pero ¿qué sucede? Te voy a explicar, porque hay un fenómeno interesante en una línea histórica sobre el comportamiento de los africanos en la parte de Santo Domingo y el comportamiento de los africanos en la parte de Saint-Domingue. Y me explico brevemente. Los potentosos tenían derecho a tener animales, los negros no. Los negros solamente podían tener aves. De ahí viene el famoso pollo frito. Sí. El pollo frito es una comida negra. Los negros empezaron a cocinarlo con ese aceite, con la manteca de la vaca, del cerdo. Pero los negros, el blanco tenía un cerdo cimarrón o un cerdo suelto y lo mandaba a matar. Y le daba al negro la cabeza del cerdo y las patas. De ahí sale la llamada fritura. Ahí sale el llamado chicharrón, con el desecho de la carne. Cuando el blanco mandaba a matar un animal, una vaca, le daba las patas, el mondongo y la cabeza al blanco, al negro, y el negro empezaba a hacer comida con el desecho. De ahí sale el mondongo. Wow. De ahí sale precisamente un plato que tiene más de 4 siglos en San José de Mendoza, que se llama el gallán. ¿Qué es el gallán? El gallán es un plato de carne a base de la carne de la vaca, de la cabeza de la vaca, muy bueno. De hecho, esa situación entre el blanco y el negro, entre el potenzoso Juan José de Mendoza y la tribu de Mandinga, entre los negros de los Minas, de Jaina, era distinto. Porque de este lado se le permitió a los negros tener una vida libre. Aquí nacen los derechos humanos que todavía no tiene Haití en el 2025. Porque en Haití, si un brujo dice que le hicieron una brujería al hijo del dueño de la banda, él sale a matar a todos los ancianos de la comunidad, estamos hablando que ahí no hay derecho humano. Porque se supone que si la brujería funcionara, Haití fuera Dubái. Así es. Haití fuera Mónaco. Haití fuera los Emiratos Árabes. Y Haití está más para allá de África. Entonces, no es un tema de levantamiento ni de segregación. Mientras más lejos esté la República Dominicana de Haití, es mucho mejor. Y el único muro que funciona, para que estemos claros, es el muro cultural. Y es el único muro que estamos destruyendo. Usted exprime las redes sociales como un elemento de conocimiento mediático y la mujer dominicana joven da vergüenza. Entre baile, muecadam, socialité, y tú ves fumando juca, y muchachos que van a la universidad con vape, eso no se puede, aquí hay que hacer una revolución cultural. Se ha perdido el norte. Claro, nosotros estamos en alta mar sin saber dónde está el puerto. Podríamos decir ahí en esa misma línea de la cultura, que la cultura haitiana es más fuerte que la dominicana. La cultura haitiana tiene un elemento positivo, que ellos no pierden su hilo cultural. Por ahí es que voy. Y por no perder su hilo cultural es que están precisamente jodidos. El haitiano entiende por naturaleza, según la esposa de Henry Cristo. Henry Cristo fue el carnicero que hizo la matanza del degüello de Moca y de Santiago. Pero Henry Cristo, que era mano derecha de Dessalines, junto con Alexandre Petion, ellos logran ya las batallas finales. Él lo traiciona a los 24 meses de lograr la independencia. Pero ¿qué dice la esposa de Henry Cristo, María Luisa?
hasta que el último haitiano esté con vida, habrá esperanza de conquistar la parte oriental de la isla. Estos problemas que ustedes están viendo hoy aquí, de esta invasión monolítica del pueblo haitiano, en combinación con la mayor cantidad de traidores internos en toda nuestra historia, como nunca antes. Esto se ha logrado gracias al hilo cultural haitiano. Los haitianos van a morir intentando ocupar la parte oriental de la isla. Y nuestra misión es morir tratando de impedir esa fusión. Bueno, pero ahí, escúchame, Sí. Siguiendo ese mismo hilo conductor, ¿tú crees que el haitiano, voy a tratar de darme a explicar, el que viene a trabajar aquí como medio de sobrevivir a las crisis que hay en Haití, está pensando que esta parte es suya? Claro que sí, totalmente suya. Por eso la masiva presencia del vientre haitiano. Eso no es fortuito. Eso es una práctica del Islam. Eso no es una práctica fortuita. Los haitianos no están aquí improvisando nada. Me dicen que hay muchas mezquitas en Haití. Hay muchas y están ejerciendo. De hecho, yo le estoy dando seguimiento al tema de la política de Osama y aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí hay más de 45 frituras en el Distrito Nacional donde los dominicanos rastreros hacen fila para comprarle a haitianos. Y hay un negro haitiano llamado François Macandal, que es el primer mártir, 1740, que su gran mérito fue envenenar a sus amos. Wow. Entonces los haitianos tienen una naturaleza muy sucia. Y los dominicanos, por un desconocimiento de cultura, y pensando en que en socialité, en chatón, en que yo me veo bien, en socialité y todo eso, hemos abandonado a Duarte. Más del 80% de la juventud dominicana menor a 40 años no sabe quién es Duarte. Y eso es grave. Eso es un error que nos puede traer a nosotros en un futuro no muy lejano el levantamiento de la segunda trinitaria para poder salir de Haití. Todo lo que usted está viendo, todo es un simulacro. Las bandas haitianas, Jimmy Cherizer trabaja para la misma organización que trabajan los comunicadores dominicanos traidores. Son todos parte del mismo guión, todos. De hecho, no vean en las bandas haitianas componentes bélicos. Son actores cuya función es movilizar la parte tranquila de Haití para que terminen de cruzar para este lado. ¿Estamos jodidos entonces? Bueno, no estamos jodidos hasta que ustedes, los jóvenes, no se unifiquen y dejen de pensar en candidatos de temporada. La República Dominicana tiene que organizar un movimiento ciudadano denominado la Segunda Trinitaria, porque cuando los haitianos se queden con esta parte, no habrá emisora, ni RNN, ni habrá congreso, ni habrá nada. Los haitianos nos han destruido históricamente y esta vez su misión es volverlo a hacer. No sé por qué la gente no termina de entender que la naturaleza haitiana es una naturaleza destructora. Los haitianos no han progresado en ningún momento de su historia, todo ha sido una destrucción. Y en esta ocasión busca los servicios básicos dominicanos. Los hospitales en caos por los haitianos, el transporte en caos por los haitianos. Pero mira lo que acaba de suceder en la Duarte. Migración va a hacer un operativo y entre los chinos y los haitianos terminan agrediendo a la autoridad. Sí. Eso es una cultura haitiana. Agredieron un fiscal. Y eso va a terminar de despertar el nacimiento de lo que yo no quiero ver, que es el vengador social. Te he escuchado en muchas ocasiones hablar de la Segunda Trinitaria. Y tú propones la creación de ese movimiento de la sociedad civil, de jóvenes que se involucren. Eso denota entonces que tú te refieres también a cierta incompetencia del Estado. No me voy a referir a ningún gobierno. Cierta incompetencia del Estado en enfrentar esa situación. Mira, la Segunda Trinitaria tiene que estar compuesta en primera etapa por los miembros de los partidos políticos que estén en desacuerdo con la fusión. Porque es una lucha contra el poder económico y el pueblo dominicano. Aquí hay gente que no le molesta eso porque vive en una torre muy alta o porque vive en una finca muy apartada. Pero los servicios básicos del pueblo dominicano se están viendo afectados. Las aulas de los niños dominicanos están llenas de niños haitianos y todo eso va a afectar al pueblo. La gran desgracia del pueblo dominicano es que el pueblo dominicano está entre una izquierda aberrante dominicana y una oligarquía que no reconoce a Duarte. Está en el medio como una arepa. Y eso va a producir nuevamente, 100 años después, un vengador social. Nosotros estamos en el 2025. Estamos a 5 años de cumplir 100 años de la llegada de Trujillo en el 1930. El problema haitiano es un problema cíclico que se da cada 100 años. Si la gente no lo quiere ver, si la gente no lo quiere escuchar, si la gente no lo quiere entender, no hay problema. Cuando llegue el vengador social se van a recordar de mí. Qué cosa, ¿eh? Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos en breve. Adelante, director. Yo pienso que un embajador tiene que representar un país y hoy Haití no es un país. Un embajador tiene que representar un estado
y hoy Haití no es un estado, porque lo que determina que un territorio donde habiten personas sea un país o un estado, ese es el monopolio de la fuerza.